Hola a todos, soy Emiliano Vélez. Pues bueno, este sería el video sobre mi portafolio, sobre la reflexión de mi portafolio. Y pues bueno, ¿por qué estas evidencias fueron tratadas para mí? Más que nada yo me centré en tres temas para seleccionar estas evidencias, las cuales son finanzas, que es al área hacia la que me quiero dedicar. Principalmente estas fueron retadoras porque yo siempre quería ir como un paso adelante, siempre buscaba como si tenía que hacer predicciones financieras, por ejemplo, buscaba preguntarle a todo mi profesor por qué sería factible, por qué no sería factible, cosas de ese estilo, generar escenarios diferentes, buscar en mi mente como qué es lo que realmente podría pasar, pero por hacer ese tipo de cosas me podía tardar un poco más de tiempo y la verdad es que sí podía modificar un poco el trabajo que yo ya tenía predispuesto por hacer, entonces podían cambiarme algunos valores y como cambiaba todo un formato que ya tenía yo hecho, pues la verdad parecía, era muy retador para mí. Por otra parte seleccioné el aspecto de mercadotecnia. Para mí esas fueron retadoras porque pues se tienen que hacer demasiados estudios, tienes que generar demasiadas situaciones en las que puedas analizar cómo sí puede entrar un producto, cómo no puede entrar un producto, por qué podría entrar el producto, qué es lo importante para los consumidores, porque ahí te enseña cómo a voltear hacia por qué ese producto, o sea, lo va a elegir el consumidor meta, ¿no? ¿Por qué tenías que estar analizando a los consumidores? ¿Por qué tenías que estar viendo que un focus group, por ejemplo, que generar encuestas? Pues es que el producto no es para ti, es que el producto finalmente va hacia un consumidor meta y tienes que generar ese consumidor meta, ¿no? ¿Quién es tu consumidor? Y tienes que cumplir con las características que ustedes den. De nada te sirve, por ejemplo, una de las evidencias, este, se trataba acerca de sacar un jabón, pero digamos que, o porque el jabón no tenía ventas, ¿no? Y nosotros era porque, o sea, tú podrías generar tu hipótesis, no tiene ventas porque pues, no sé, no se conoce, pero al momento de platicar con las personas que son el consumidor meta te dan un aspecto totalmente diferente y sobre ellos te tienes que basar porque al final de cuentas ellos son quienes van a consumir el producto. Y el tercero fue la parte de expansión internacional. Me gusta mucho esta parte del análisis y que resulta retador, de hecho, por eso, porque es un análisis completo del lugar a donde se supone que tiene que migrar el producto. Por ejemplo, tuvimos que, en alguna materia, tuvimos que ver la parte de cómo mover o hacia dónde podría ser la expansión internacional la compañía Lala, ¿no? Entonces tenías que estar investigando acerca de dónde están los mejores países, por ejemplo, para que se pueda expandir. ¿Y por qué son los mejores países? Porque no es seleccionar los países que, o sea, que caigan. Y si los seleccionas de esa forma, tienes que justificarlo de alguna manera. O sea, sí es rentable, pero tienes que generar, o sea, eso es muy retador porque tienes que ampliar todo. No puedes cerrarte a, no, es que yo conozco que Canadá, por ejemplo, hace esto. No, tienes que estar buscando información sobre Canadá, por ejemplo, aspectos económicos, políticos. Toda esa parte, pues, es demasiado análisis, demasiado tiempo que te está consumiendo y a veces el análisis puede resultar muy difícil para identificar cuál es el que realmente les conviene. Digamos que algunos sí son totalmente poco viables, entonces pues obviamente no los recomiendas. Pero es que existen otros factores, por ejemplo, ellos ya tenían pensado allí poner una planta o ya tienen una planta productiva cerca de ahí, entonces por cercanía quizás les conviene. Pero digamos que acá tienen una mayor facilidad para consumir el producto de cuestión. No, pues entonces tienes que estar identificando dónde va y todos esos factores son muy difíciles para estar pensando. Aunque sea una selección subjetiva, tienes que ser objetivo con lo que les vas a estar poniendo. No puedes decir como, no sé, un aspecto tecnológico que es muy bueno en, por ejemplo, un país donde no lo es. O sea, no puedes generar ese tipo de hipótesis. Tiene todo que sustentarse sobre algo. Si desarrollaron tecnología, tiene que ser la tecnología sobre la que se puede sustentar el producto. O si es investigación y desarrollo, que se centra en el producto y toda esa información es muy difícil recopilarla. Estas evidencias que identificaste se relacionan entre ellas de alguna manera. Yo creo que sí, todas tienen las tres tienen como una parte, por ejemplo, tú no puedes, parte de la expansión internacional, tú tienes que analizar cómo podrían ser las tácticas que tú deberías de estar implementando, que serían como una mercadotecnia hacia el lugar, porque obviamente lo que sirve aquí, por ejemplo en México, no sirve a lo que se usa en Canadá, por ejemplo. Hubo un escándalo en Lala porque utilizaron algunos, en sus empaques utilizaban personas que no eran de la tez del mexicano promedio. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que analizar porque puede generar escándalo y puede generar demandas hacia la empresa. Aparte, para que pegue mejor el producto, ¿no? O sea, tienes que llegar de una manera, o tienes que identificar cómo podías meterle, por qué canales tienes que entrar. También el aspecto financiero tiene que entrar, o sea, no puedes, por ejemplo, tú en mercadotecnia, no digamos, tú quieres desarrollar un producto, te ponen una situación, tú necesitas desarrollar el jabón, por ejemplo, ¿qué presentación podrías cambiarle, no? Si tú desarrollas eso, tienes que desarrollar un plan de inversión, o sea, porque no es, a veces no son factibles
lo que pueda desarrollar una persona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, es que yo creo factible que vayan a cambiar el producto, por ejemplo, Kleenex, ¿no? Que cambien totalmente la presentación. Pues sí, pero tiene que tener un sustento sobre algo. Te tienes que decir como, bueno, pues el empaque, ¿cuánto cuesta? ¿Va a cambiar la presentación o que ya no va a ser en espuma? Si va a ser siendo en espuma, va a ser en crema, ¿cómo va a ser? Ese tipo de cosas cuestan. Entonces tienes que hacer todo este análisis de trasfondo para ver dónde sí te conviene invertir, dónde no te conviene invertir, qué cambios son factibles para la empresa y analizar el impacto que tienen. Por ejemplo, si tú quieres generar algo, no solo te bases en utilidades, vas a tener un efectivo y no solo en proyecciones que esperas tú, o sea, proyecciones reales de tu, o sea, hay un crecimiento y tendencia a esto y pueden ser erróneos, pero tienes por lo menos un sustento sobre algo. No puedes decir, por ejemplo, una empresa o una industria va a crecer el 30% porque no es real. Para eso también tienes que hacer un análisis del lugar a donde se va a ir y todo está interrelacionado. Entonces, en algunas materias hizo más, pero como más que otras, pero como es un análisis muy profundo, pues tú empiezas a hacer las conexiones, ¿no? No es tanto que te lo dejen solamente en un proyecto. Y me siento orgulloso y creo que debería continuar haciendo, y crees que deberías continuar haciendo para completar tu formación en negocios. Yo creo que me sentí orgulloso más que nada de poder completar este tipo de trabajos y de poder hacer más cosas. O sea, no solo era entregar la evidencia y ya, sino era como realmente entender la evidencia, porque muchas veces si no entendías la evidencia, o sea, pues es que ¿de qué te sirve estar en el TEC? ¿De qué te sirve hacer la evidencia, no? Entonces como que siempre que yo tenía que hacer algo, siempre, o sea, de eso sí me siento muy orgulloso, siempre buscaba el cómo y con mis profesores siempre era de pedir una asesoría, pedir algo, si un concepto no me quedara claro. A veces yo sabía cómo hacer las cosas, yo sabía cómo, por ejemplo, si un cálculo financiero, no sé, sacar el flujo efectivo. O sea, podrías saber cómo hacerlo, pero si no sabes como qué significan algunos valores, puede que te pierdas al final y la verdad no entiendes nada, porque pues tú, por ejemplo, dices como de, sí me dio este número, ok, ahora interprétalo, o sea, ¿qué quiere decir ese número, no? Todo ese tipo de cositas creo que me siento muy orgulloso de estar, de poder como crecer profesionalmente y ver de dónde realmente salen las cosas, ver el trasfondo, ver interpretaciones, cómo hay uniones entre cada una de esas cosas, porque te decían mucho, ¿no? Los profesores como de, sí, pero, o sea, no solo te cases con que esta es la idea, o sea, porque no es cierto, o sea, esto viene de acá, viene de acá, viene de acá, viene de acá, y todo, o sea, todo suma, todo cuenta, y eso yo creo que, además del tiempo que le dediqué a cada evidencia, la verdad era muchísimo tiempo, entonces, pues la verdad yo sí me siento orgulloso de cada trabajo que entregué, más que nada o sea, por cómo salían las cosas, ¿no? Al final de aprender y entender cómo se hacían las cosas, de dónde venían las cosas, qué significa cada cosa, dónde sí hacerla, o sea, cómo hacer las cosas bien, ¿no? Y cada pasito que iba dando y cada evidencia que me iban calificando y me ponían sus comentarios, profesores, como, te faltó hacer esto, es como de, ok, entonces la próxima vez ya lo podías incorporar, ¿no? Y yo creo que de eso estoy muy orgulloso, o sea, que yo sé, ahorita ya sé por lo menos, tengo un aspecto general de cómo se realizan las cosas en el aspecto de negocios y yo creo que de eso. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver mi video y pues bueno, nos estaremos viendo después. Hasta luego.